Hoy continuamos con una serie que arrancamos hace 8 días que se llama Los Ojos de Dios. Arrancamos hace 8 días hablando un poquito sobre esta característica que la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene, y es que Dios todo lo ve. Vamos a estar explorando durante algunas semanas esta cualidad de Dios que es impresionante. Y el pastor Esteban nos compartía la semana pasada esa mirada siniestra de Dios. Porque a veces tenemos ideas que nos han formado respecto a lo que creemos de Dios, a cómo vemos a Dios, sobre quién es Dios. Entonces, esa mirada de Dios nos puede provocar temor, ¿verdad? Nervios, condenación, ¿verdad? Pero depende cómo la recibamos, más bien nos puede llenar de seguridad, de paz, de abrazo, de consuelo. Y el pastor la semana pasada que arrancaba nos hablaba respecto a cómo Dios es un Dios que nos ve con amor. No es una mirada que está ahí como un policía en nuestras vidas, vigilando todo momento para en cualquier falla aplastarnos con su dedo poderoso, sino más bien es una mirada que tiene presente cada una de las situaciones que enfrentamos. Es una mirada que no ignora nuestras vivencias, sino que las ve con amor y quiere acompañarnos en nuestros procesos. Si usted no vino la semana pasada, le recomiendo que vaya y lo busque ahí en el canal de YouTube del Centro, porque estuvo buenísima. Y hoy vamos a seguir abordando un poquito esta cualidad de Dios, esta mirada de Dios, y la palabra nos enseña que podemos encontrar esa mirada de amor de Dios desde antes que naciéramos, hoy en nuestro presente y en aquellas cosas que no han llegado. Una mirada permanente, una mirada perpetua, una mirada constante de parte de Dios en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y eso puede tener implicaciones directas y poderosas en nuestras vidas. Pero creo que depende, como el pastor nos hablaba, de cómo percibamos esa mirada de parte de Dios. Pero también depende de cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay una mirada de parte de Dios para nuestras vidas desde antes que naciéramos, hoy y en nuestro futuro. Pero a veces esa mirada de Dios como que no coincide, como que no armoniza con la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay como una brecha. Y hoy queremos explorar un poquito esa lucha constante que hay entre la forma en cómo Dios me ve y la forma en cómo yo me veo. Así que vamos a ir, por favor, al Salmo 139. Salmo 139. El versículo 15. Salmo 139, versículo 15. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Este salmo es lindísimo porque nos enseña esa mirada de Dios desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y no es cualquier mirada, no es una mirada apática, una mirada lejana, como que Dios echó un vistazo y listo. No. Este pasaje nos enseña que Dios está observando detenidamente nuestro proceso de formación. Que Dios tiene su mirada puesta de una manera detallada. Y no solo detallada, este pasaje nos muestra un Dios como emocionado, ¿verdad? Como un Dios que está viendo cómo estamos cobrando forma en el secreto. Y este pasaje dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Es como que Dios nos está formando y está pensando en esa creación. Nos está viendo con expectativa. Nos está viendo con una mirada cargada de creatividad. Y con una mirada que siembra en nosotros un propósito. Así como un agricultor siembra una planta y la va a ver en la mañana, la va a ver en la tarde. Las señoras y señores que tienen en su casa plantas, o los jóvenes que ya llegaron a la etapa de señores y que están sembrando en el patio, ¿verdad? Que todos los días van a ver si el culantro ya salió, ¿verdad? Y usted lo ve con esa expectativa, aunque no ha germinado, usted lo ve y lo cuida y ve ese proceso y se imagina el fruto con esa emoción. Como un arquitecto que diseña una casa y se imagina esos acabados, ¿verdad? Y qué es lo que va a suceder en ese hogar, aunque aún está en obra gris, aunque aún están apenas haciendo los cimientos.
Como un escultor que tiene en su mente la forma final de la obra maravillosa y se imagina cómo va a quedar mientras es simplemente algo que no tiene forma. Y piensa en las personas que lo van a admirar y que van a estar ahí viendo esa obra final. Vemos en este pasaje una mirada de Dios desde antes que naciéramos, creativa, soñando, imaginando cómo íbamos a hacer, poniendo características únicas y especiales en cada uno de nosotros. Y yo creo que el reto ahí entonces es que a veces nos cuesta vernos así de especiales. Nos cuesta vernos con esa misma emoción. Nos cuesta vernos con esa misma expectativa. Porque pareciéramos muy del montón. Como que no hay una armonía entre Dios viéndonos con emoción, viéndonos únicos, especiales, con un propósito en nuestras vidas, pero nosotros parece que nos vemos como si no tuviéramos nada especial. Hay muchas personas a nuestro alrededor que hacen lo que hacemos mejor, que hablan mejor, que son mejores trabajadores, que tienen más seguidores, que tienen más posibilidades, que esos sueños y esas metas que yo tengo, yo no siento que las puedo alcanzar. Pero esas otras personas sí, porque ellos sí parecen extraordinarios. Yo soy muy común, no tengo nada que llame la atención. Y a veces luchamos con la mirada que tenemos, a pesar de que encontramos que Dios nos veía con esa expectativa y con ese propósito. Nos sentimos abandonados a veces, nos sentimos como que nuestra vida se quedó sin rumbo. Y cuando volvemos a ver hacia atrás, lo hacemos solo para recriminarnos los errores, las fallas, los pecados, las situaciones que no salieron como esperábamos. Y hubo una persona en la palabra que estaba enfrentando una situación así, y que es el profeta Jeremías. Y me gusta un montón porque Dios viene a recordarle precisamente lo que dice este salmo. Jeremías estaba en una lucha en su corazón, estaba en una lucha si de verdad tenía propósitos, si podía hacer lo que Dios le estaba llamando. Y Jeremías 1 dice que Dios le dijo: te conocí aún antes de haberte formado. Esa mirada de Dios en Jeremías mientras estaba siendo formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré como mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí: no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y encontramos entonces Dios recordándole a Jeremías, haciéndole saber que tiene un propósito, haciéndole saber de que su mirada estaba puesta desde antes que naciera, y diciéndole: no me venga a poner excusas, no me venga a poner un no puedo. Hay temores, sí, hay situaciones adversas, sí, pero yo te escogí con un propósito especial. Te escogí como profeta a las naciones. Y tal vez de aquí no hay ningún profeta a las naciones, o tal vez haya algunos acá entre nosotros, pero Dios te escogió en el lugar donde estás actualmente. Dios te escogió para que pudieras hablar lo que Dios quiere que hables, para que pudieras hacer lo que Dios quiere que hagas, con cada una de esas cualidades únicas que Él fue formando con esa emoción desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios lo hizo con la expectativa que el día de hoy pudiera ser único y diferente, que pudiera llevar una luz especial que nadie más aparte de vos puede llevar en tu familia, que nadie más aparte de vos puede llevar en su trabajo, que nadie más aparte de vos puede llevar, porque Dios le entretejió cuidadosamente y te veía con una mirada de propósito. ¿Qué tal si nos empezamos a ver como Dios nos ve? ¿Qué tal si nos levantamos todos los días con la expectativa que tenemos un propósito, que no estamos aquí de casualidad, que nuestra vida no pasa en el día a día sin sentido, sino que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros días? Decía este salmo. Dios le dijo a Jeremías: yo te vi, te escogí, vas a hacer lo que yo te ponga a hacer, porque yo te voy a acompañar. La mirada de nuestro Dios en nuestro inicio nos llena de seguridad, nos llena de propósito, nos llena de identidad. Somos hijos e hijas de Dios con un propósito, y eso es lo que nos define. Dejemos de andarnos comparando entonces. Su mirada nos llama a concentrarnos en nosotros mismos, a vernos a nosotros como únicos y especiales, a no andar por la vida lidiando con lo que otras personas están haciendo, sino decir: yo tengo un propósito y un llamado único y especial, como psicólogo en ese entorno, como empresario con las cualidades que Dios me dio, como doctor, como enfermero, como abuelo para ayudar en este proceso con mis nietos, como mamá y papá para dar el proceso de formación que Dios me puso a dar en este momento.
todos con un propósito de parte de Dios. Su mirada en tu pasado no es para condenarte, para juzgarte por lo que salió mal. Cada vez que Dios vuelve a ver hacia atrás, dice la Biblia que Él lanzó nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Dios vuelve a ver hacia atrás para decirte: hey, desde antes que nacieras, yo te escogí y yo te di un propósito, y ese propósito sigue vigente para nuestras vidas. Amén. Pero no se queda ahí, solamente desde antes que naciéramos, sino que hay una mirada de Dios en nuestro presente. Y Primera de Samuel nos enseña una historia de cómo podemos aprender la forma en cómo Dios nos ve en nuestro presente. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, la historia de cómo el rey David fue escogido por parte del profeta Samuel. Dios le manda esta tarea al profeta Samuel porque el rey que estaba anteriormente, que era Saúl, había sido ya desechado porque había cometido distintos errores, no había hecho caso a la voz de Dios. Así que Dios manda a Samuel a que vaya a escoger a su próximo rey, y lo manda a un lugar específico, a una familia específica, entre miles y miles de personas, a un lugar específico, a una familia específica, a buscar una persona que tenía un propósito sembrado especial por parte de Dios. Manda a Samuel a que lo escoja, pero en realidad Dios ya lo había escogido. Y llega a este lugar, y entonces en medio de esta familia, el papá comienza a traer a sus hijos uno tras otro, aquellos que parece que tenían todas las cualidades que se necesitaban para ser rey, todas las cualidades que se necesitaban para guiar a un pueblo en medio de guerras, de batallas, de decisiones. Y Dios una y otra vez le decía al profeta Samuel: este no es, este tampoco. Este parece que tiene todas las cualidades, pero tampoco es. Y entonces encontramos a Dios respondiéndole a Samuel en ese momento. En 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia ni por su altura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y me gusta mucho la Reina Valera contemporánea, porque dice: no te fijes en su apariencia ni en lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y es muy rajado porque parecía que David no cumplía con lo necesario para llegar a ser rey. Parecía que David no cumplía con lo que todos alrededor estaban viendo que se necesitaba. Pero Dios dice: es que yo no veo las apariencias, yo lo que veo es el corazón. Esta historia representa el presente porque David tenía un propósito y estaba en el camino de ese cumplimiento, estaba en su proceso. En ese momento el profeta llega y le dice a esta familia que traiga a sus hijos, y cuando pasan uno tras otro, ¿verdad? No cumplen las expectativas, y el profeta dice: pero no falta un hijo aquí. Y dice el papá: mira, sí es cierto que yo tenía otro hijo, ¿verdad? Usted puede entender que su propio papá se olvide de usted, y que en medio de un momento importantísimo llame a todos y diga: mira, si había otro que estaba ya cuidando a las ovejas. Tal vez muchos de nosotros vivimos situaciones así en nuestras familias, nuestros papás, nuestras mamás. Situaciones que nos han hecho pensar y creer que ese propósito tan lindo, que se ve de maravilla en este salmo, pero que a la hora del día a día decimos: Dios, yo ese propósito no lo veo por ningún lado. Y entonces Dios había sembrado algo en David, pero la gente que estaba a su alrededor no lo veía, ni su propia familia creía en él, nadie lo apoyaba. Y podemos pensar: Dios, ¿dónde están esos planes? ¿Dónde están ese propósito hoy que estoy tan mal, hoy que estoy en esta crisis, hoy que estas situaciones no están funcionando como yo quisiera? Y Dios se vuelve y dice: es que yo no veo lo que los hombres ven, yo lo que veo es el corazón. En tu presente Dios apunta inmediatamente al corazón. ¿Y por qué esto es importante? Porque bueno, el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Nosotros medimos el éxito basado entonces en los logros, los títulos, la posición económica, el estatus, la apariencia física, todo aquello que la sociedad dice que deberíamos de tener, lo que debería estar sucediendo en este momento de tu vida, lo que deberías de haber alcanzado en esta etapa de tu vida, aquello que ya debería de estar o aquello que no debería de estar en este momento. ¿Por qué? Porque aparentemente así tiene que ser. Y eso nos carga y nos llena de mucha presión social, de ansiedad, de frustración. O por otro lado de ego y de vanagloria. Porque al final obviamente el problema no es tener muchas bendiciones de parte de Dios, muchas posibilidades. El tema es cuando sembramos nuestra identidad ahí, cuando sembramos nuestro propósito, nuestro valor ahí. Este pasaje nos enseña que eso Dios lo desecha.
como basura, lo desecha. Eso no es aquello en lo que Dios pone su mirada. Y no solamente a nivel personal, cultural y familiar, creo que existe también un valor en nuestra relación con Dios basado en nuestro desempeño espiritual. Lamentablemente en el ambiente cristiano, en el ambiente religioso, hay como unos estándares de espiritualidad que hay que cumplir, ¿verdad? ¿Qué tan santo me veo? ¿Qué tan elocuente puedo orar cuando hay otras personas? ¿Qué tanto sé de la Biblia? Hay como una lista de requisitos, ¿verdad? Como deberíamos de vernos los hijos de Dios, cómo deberíamos de vestirnos, cómo deberíamos de hablar, cómo deberíamos de creer, cómo deberíamos de pensar. Y algo que me encanta de nuestra casa, del centro, de esta familia, es que en el centro no nos da miedo de pensar diferente, de vivir nuestra fe de maneras distintas, de abrazarnos como comunidad, aunque hayan variables y distintas maneras de vivir y de creer nuestra fe, y la dialogamos y la conversamos y aprendemos juntos. Pero Dios nos enseña entonces que todo eso que en teoría debería demostrar si mi propósito se está cumpliendo o no, Dios lo desecha. Dios pone su mirada en el corazón, no en esas apariencias. Hace poco me habló un adolescente, acá de 14 años, y me dijo, es que tengo un compañero y es con el que mejor me llevo. Pero él llega al colegio de vez en cuando con vestido de negro y se quiere dejar el cabello largo. Y mis papás me dijeron que no le volviera a hablar, porque eso era del diablo. Porque eso no era una buena influencia para mí. Entonces cuando él me dice eso, ¿verdad? Yo lo primero que hago es que cuento hasta 100, respiro profundo. Y le digo, hey, bueno, yo creo que tenés que obedecer a tus papás. Si esas son las normas que hay en casa, tenés que obedecer a ellos. Pero me pongo a conversar un ratito y le pregunto, ¿por qué te llevas tan bien con él? Y me dice, es que en mi aula todos me hacen bullying y él es el único que no me hace bullying y que me acompaña. Es que cuando me ha costado alguna materia, él se acerca y sin yo pedirle se pone a explicarme. Y entonces uno se queda pensando, ¿qué montón de apariencias tenemos? Enseñamos incluso a hijos, a hijas a ver cosas que Dios desecha, ¿no? ¿Qué tanto mostramos a veces una falsa espiritualidad en nuestro servicio, en nuestra familia, para demostrar que tengo lo que aparentemente tiene que ser, cuando Dios dice aquí es que yo lo desecho? Para yo poder llevar el cumplimiento del propósito que sembré en una persona, yo no me fijo en esas apariencias. Dice Mateo 15, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, vea qué fuerte, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Así que sí, podemos cumplir todos los estándares, venir y levantar manos, venir a la iglesia, estar en un discipulado, servir, diezmar, pero si todo lo hacemos por apariencias, todo eso para Dios es una farsa. Los que se centran en la superficie, en lo que se ve, viven siempre su espiritualidad ahí en la superficie, y Dios lo ve como una farsa. Pero entonces Dios desecha todo eso es lo que Dios no ve. Cuando Dios nos ve, entonces dice aquí que Él ve nuestro corazón. Dios no se detiene a perder el tiempo ahí, sino que Dios le da valor a aquellas cosas que determinan el rumbo de nuestra vida. Desde eso que sembró con su mirada en nuestro corazón antes de nacer, hasta ese cumplimiento, Dios ve aquello que sí determina el rumbo de nuestra vida. Porque dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Así porque para que no vivamos de apariencias, para que no vivamos de esta falsa espiritualidad, Dios apunta a nuestro corazón. Nuestro corazón, en la palabra de Dios se nos enseña que es una composición de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestra conciencia. Todo lo que pasa ahí por nuestro corazón, eso sí es lo que Dios ve. No si andas esta ropa, no si te pusiste estos aretes. Dios lo que ve, lo que hay ahí en tu corazón. Las intenciones que hay detrás. Nos hablaba el pastor Esteban, las intenciones que hay detrás de esas palabras que decís, de ese mensaje que mandás. Dios no está viendo necesariamente a la persona aquí cantando con sus manos en alto. Dios está viendo lo que esa persona tiene en lo profundo de su corazón. Y eso es a lo que Dios apunta. Entonces Dios, entendiendo que ahí en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestras palabras, se determina el rumbo de nuestra vida. O sea que nuestro corazón es la brújula de nuestra vida.
Nuestro corazón es lo que determina si vamos a alcanzar y si vamos por el camino de ese propósito que Él sembró. Entonces ahí es donde Dios pone su mirada. Dios entiende que nuestro corazón es determinante y por eso pone su mirada ahí, pero no para condenar, no para andar buscando por todas las gavetas y puertas de tu corazón a ver dónde diga, aquí está todo lo malo, ya lo encontré, pecador, vas para el infierno. Sino porque Él busca en lo profundo de nuestro corazón, porque Él entiende que ahí está la brújula y que a veces la vida cotidiana, los retos, las circunstancias descalibran un poquito esa brújula, nos hacen ir por caminos que no son. Entonces Dios apunta ahí, pero no porque es un policía o porque es un Dios ahí, un Señor enojón que siempre está queriendo resaltar lo negativo para que nos sintamos mal. Su mirada está ahí para sanarnos. Dice Mateo 15, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, todo aquello que puede destruirnos sale del corazón. Entonces Dios pone su mirada ahí para sanarnos, para calibrar. Estaba recordando que hace unos años me tocaba en mi antiguo trabajo, yo soy ingeniero en electrónica, y en mi antiguo trabajo trabajaba para una empresa que vendía equipos médicos, equipos de investigación a universidades, hospitales, a distintos espacios. Y a mí me tocaba entonces viajar, aprender a utilizar esos equipos, a programarlos, a instalarlos, a dar capacitaciones a los doctores, a los médicos, a los investigadores de las distintas áreas. Viajaba por todo el país haciendo esto y daba entonces también mantenimiento a estos equipos. Y había dos tipos de mantenimiento: el mantenimiento correctivo, que es cuando el equipo se dañaba. Y era que nadie quería que sucediera, porque cuando el equipo se dañaba era más caro, duraba mucho tiempo detenido, muchas personas se veían afectadas, había que mandar a traer repuestos del extranjero, era todo un proceso. Pero entonces para eso se ofrecía el mantenimiento preventivo, antes de que sucediera algo grave. Entonces ofrecíamos ya sea mensual, trimestral, semestral. Y a mí me tocaba ir a hacer esos mantenimientos. El mantenimiento preventivo producía que el equipo tuviera más tiempo de vida. El mantenimiento preventivo ahorraba mucho gasto, muchas situaciones en las que muchas personas se podían ver afectadas. El mantenimiento preventivo extendía la vida útil del dispositivo y no solo eso, sino que sacaba su máximo potencial. Había un equipo que me tocaba ir a revisar al Hospital México, que era un equipo enorme, eran equipos médicos sumamente precisos, que el porcentaje de error andaba en datos de nanoporcentajes, o sea, un porcentaje sumamente pequeño, porque básicamente vidas dependían de ello, ¿verdad? Si yo me distraía comiendo una picarita y maté a 15 personas porque no calibré bien el equipo, ¿verdad? Básicamente. Entonces había que ser muy minucioso, ¿verdad? Y yo me tenía que llegar, este equipo particularmente trabajaba como haciendo biopsias y trabajaba con parafina, entonces la parafina se derretía y se fugaba por distintos espacios y me tocaba, cuando iba a ir a ese equipo, yo decía, qué tortura, Dios mío. Era como 8, 9, 10 horas sentado minuciosamente revisando este equipo, su programación, haciendo ajustes, viendo todo el tipo de fugas, dando mantenimiento, cambiando algo, revisando cada parte del dispositivo, luego haciendo pruebas, gráficos, verificando y ajustando para que el equipo funcionara bien. Pero yo me tenía que sentar minuciosamente a ver cada espacio, a poner atención con qué estaba funcionando, qué se estaba fugando, qué no estaba bien. Y yo me imagino a Dios exactamente haciendo lo mismo, viniendo a nuestro corazón y diciendo, es que esto puede funcionar mejor, es que esto está creado para que funcione de esta manera, pero hemos descuidado esta área. Es que esta persona tiene un propósito tan increíble y no me interesan las apariencias, veo su corazón porque ocupo ser minucioso ahí. Entonces, claro, esa mirada a veces puede ser incómoda, porque saca a la luz cosas de nuestra vida que tienen que ajustarse. Porque saca a la luz cosas en nuestras vidas que necesitan una reparación, una transformación. Entonces sí puede ser incómodo. Cuando Dios entra por esas partes de nuestro corazón y señala algo en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestra sexualidad, en nuestro matrimonio, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu relación con Él, en tu servicio, en situaciones de tu pasado. Porque ahí en esos pequeños detalles es donde se frenan esos propósitos de parte de Dios, en ese proceso psicológico que no has llevado desde hace rato, en esa conversación que no tuviste, en eso que ha venido sembrado poco a poco y se ha ido haciendo más grande como una bola de nieve. Ahí está.
Muy pocas veces yo llegaba y un equipo de estos estaba echando chispas y explotando. En las pequeñas cosas que permanecían constantemente era donde llegaba en algún momento a afectar a un montón de personas alrededor. Así que yo creo que Dios ve nuestro corazón de esa manera, como un médico revisa a un paciente con la intención de quitar lo que le enferma y ayudarle a estar mejor. Como un mecánico arregla un carro porque si sigue funcionando de esa manera puede matar a muchas personas. Las circunstancias que nos estancan suelen ser así de pequeñas, por eso Dios pone su mirada, pero su mirada de amor y de sanidad. El salmista lo entendía y ahí en el Salmo 139 él decía en el versículo 23: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando Dios pone esa mirada en nosotros es para guiarnos por ese camino de la vida eterna. Examinar lo profundo de nuestro corazón es incómodo a veces, es difícil. Aceptar que hay algo que tenemos que ajustar no es sencillo, pero tenemos al mejor maestro. Tenemos la mirada minuciosa, cargada de amor y de sanidad para nuestras vidas. Entonces en el presente su mirada es una mirada de sanidad, de calibración. ¿Y cómo respondemos ante ello? Respondemos siendo vulnerables entonces, siendo honestos. Si ya entendemos que Dios todo lo ve, si ya sabemos que de por sí Dios conoce cada una de las pequeñas partes de nuestra vida, de que nos levantamos y hasta que nos acostamos, ¿para qué seguimos viviendo en apariencias? ¿Por qué mejor no abrimos nuestro corazón y decimos: sí, Dios, tenés razón, tengo que tener esta conversación, no puedo oírle más. Tengo que buscar a esta persona, no puedo oírle más. Tengo que aceptar que tengo que perdonar. Tengo que aceptar que tengo que hacer este ajuste en mi vida. Tengo que aceptar que soy egoísta. Tengo que aceptar que soy avaricioso. Tengo que aceptarlo. Porque es que Dios quiere que puedas vivir una vida y una vida en abundancia, o sea, en tu máximo potencial. Y por eso su mirada en el presente quiere sanarnos. Y para terminar, está la mirada de Dios en nuestro futuro. En Deuteronomio 11:11 nos enseña cómo Dios tiene su mirada también puesta en aquellas cosas que no hemos llegado, las que no han sucedido. Y esta es una historia lindísima porque es el pueblo de Dios que había sido esclavizado durante mucho tiempo. Había vivido torturas, esclavitud durante muchos años. Dios los saca de ahí y les da la promesa de una tierra. Ellos habían andado errantes, eran conocidos por ser un pueblo errante. De hecho, eso es lo que significa la palabra de hebreos, errantes. Andaban de un lado para otro. Y en aquella temporada, en aquellas épocas, el tener un lugar donde asentarse era parte vital de la identidad. Se utilizaban los nombres, en los apellidos familiares. Culturalmente era sumamente importante. Y el tema de no tener donde vivir, de no tener un lugar donde asentarse, era algo que golpeaba mucho al pueblo de Dios. Andaba de un lugar para otro siendo esclavos. Entonces Dios les promete y les dice: les voy a dar una tierra. Y vivieron bajo esa expectativa durante mucho tiempo. Y en Deuteronomio 11, en medio de circunstancias que el pueblo estaba atravesando, Dios viene a recordarles y les dice: en cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. Es una tierra de la que el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio hasta el fin de año. Dios tiene su mirada puesta en las promesas que te ha hecho. Él no se ha olvidado de cada una de las promesas que hizo para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para los sueños que hay en tu corazón. Él lo creó detenidamente desde antes de que nacieras. Hoy está apuntando a tu corazón porque entiende ese propósito tan grande que tenés y que para alcanzarlo hay que hacer ajustes en tu vida, pero con amor. Y de alguna manera su mirada está puesta en el futuro. Y me gusta porque en este pasaje yo siento como que Dios está emocionado. Volvemos a ver a Dios como expectante. Si usted lee, Dios les está diciendo: ay, es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que tiene montañas y valles y es regada por la lluvia del cielo. Como que Dios está con la misma expectativa. Sin importar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, las situaciones adversas, los retos, Dios sigue viendo tu vida con el mismo amor y la misma pasión que te vio desde antes que nacieras. Dios tiene su mirada puesta en esas promesas, tiene su mirada puesta en esas bendiciones que te quiere dar. No cualquier bendición, una tierra
tierra que fluye leche y miel, tiene su mirada puesta en tu futuro. Y claro, a veces no vemos ese futuro, todo se ve oscuro, todo se ve difícil, todo se ve muy retador. No pareciera yo tener lo suficiente para llegar ahí, pero Dios dice: tranquilo, yo tengo mi mirada puesta en tu futuro, desde el principio hasta el fin del año. Dice ahí que Dios tiene su mirada y que Dios cuida de esa tierra. Dios cuida de lo que Él tiene para vos. Y me gusta porque yo creo que entonces esa mirada en nuestro futuro nos debería llenar de paz, de seguridad. A veces vivimos con tanta ansiedad, vivimos tanto en lo que va a suceder mañana, la otra semana, el otro mes, el fin de año. Y cuando entendemos que la mirada de Dios está puesta ahí, yo digo: todo va a estar bien. Dios tiene su mirada puesta ahí. Dios está expectante ahí. Es como un Dios atemporal, un Dios que no se rige por la línea temporal de los seres humanos, fuera de ella, viendo nuestro pasado, nuestra creación, nuestro presente y nuestro futuro, y diciendo: oh, qué emoción lo que está sucediendo, qué proceso tan grande. La mirada de nuestro Dios en nuestras vidas es una perspectiva, una mirada eterna, que no se rige por lo que estás pasando hoy. Cuando Dios nos ve como un solo propósito, nos ve como una sola obra cumplida. Nuestra mirada es temporal, entonces claro, es normal que nos enfoquemos en lo que estamos viviendo hoy, a veces en el pasado, a veces en el futuro, a veces una mezcla de las tres. Pero cuando vemos nuestra vida como Dios la vemos con una perspectiva eterna. Lo que estoy viviendo hoy no me define, porque tengo un propósito que Dios puso en mi corazón y porque tengo un futuro que Dios cuida. Estas cosas que no salieron bien hoy no me definen, porque mi mirada es temporal, pero la mirada de Dios es eterna. Tengo un plan de parte de Dios que hizo y hay un futuro para mi vida. Tus hijos no son lo que ves hoy necesariamente. Tu matrimonio no es lo que ves hoy necesariamente. Tus proyectos no van a llegar a estar siempre como lo ves hoy. Dios tiene una mirada que se escapa a nuestro entendimiento. Es una mirada eterna. Y aún en las crisis más bajas, en los momentos más difíciles, su mirada de amor sigue estando para cada uno de nosotros.